Vamos a comenzar. La sesión pasada, pues nos quedamos en la parte de los motores, vimos la parte de propulsión. Recuerden que nos quedamos en la parte de la turbina. Dijimos ahí que casi todo el trabajo de la turbina que generaba la turbina se iba para mover al compresor. Y pues no es un trabajo perdido, porque uno puede decir, pues entonces, ¿para qué tengo la turbina ahí si todo se va para mover al compresor y mover al fan? Recuerden lo que vimos del bypass, por eso se hizo el diseño del turbofan, para que por ahí pueda pasar una masa de aire, un flujo másico muy grande, casi el 80% del total del flujo másico del motor pasa por el bypass y ese genera pues el 80% de todo el empuje. Entonces, no es una pérdida, sino es una ganancia. Actualmente, diseños que se estén haciendo van más a un turbofan, pero con caja de velocidad. ¿Y por qué quiero una caja de velocidad ahí? Para que yo pueda tener más revoluciones por minuto y pueda que mis álabes puedan girar más, pueda tener un diámetro mayor, más flujo másico, pero no corre el riesgo de tener velocidades supersónicas en las puntas de los álabes. Eso es muy peligroso, puede hacer dañar los álabes del fan y también puede hacer que del fan salga un álabe y vaya y entra a la cabina. La mayoría de los accidentes con los motores se busca prevenir esto, que el ala B salga expulsado del motor y entra a la cabina, porque si hace eso, pues pone la vida en De la riesgo de todos los tripulación. ocupantes, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, se busca con este nuevo diseño poner esta caja de velocidades, pero pues bueno, todavía está en diseño, en desarrollo, todavía no es algo que ya esté en producción y que así ya esté montado en un avión, ¿ok? Entonces, voy a poner la imagen que nos quedamos la clase pasada, que era los tres ejes. Recuerden que los motores pueden ser de dos ejes, que tiene su eje de alta o su eje de baja. Estamos hablando de presiones, recuerden. O también pueden ser los motores de Rolls-Royce, sobre todo, tienen tres ejes y manejan tres presiones. Cada eje, pues, maneja una presión diferente. Podemos tenerlo de, aquí el Rolls-Royce, este es un motor de Rolls-Royce que va en el A380, el Trent, ¿ok? Y este tiene, pues, tres presiones. El eje que maneja la baja presión, el fan, ¿ok? La turbina de alta presión, el eje que maneja la presión alta, que sería el compresor de alta presión, y la turbina de alta presión que está aquí, y el eje que maneja la presión intermedia, que sería este, que es un compresor de presión intermedia, y la turbina de presión también intermedia. ¿Qué pasa con estos ejes? ¿Giran a diferentes revoluciones? ¿Giran a diferentes velocidades? Sí, estos ejes giran a diferentes velocidades, porque no es lo mismo la inercia que tiene este componente, que son más chicos, que están en rojo, pues no es lo mismo que toda esta inercia que tiene el fan, el peso que tiene el fan, la masa que tiene esos componentes, pues no es lo mismo, van a girar a diferentes velocidades. Esto pues ya lo vieron y lo saben calcular de sus clases de dinámica, eso está dado por el momento de inercia de masa, y pues de ahí se puede calcular las velocidades de rotación a los cuales está girando pues cada uno de estos ejes. El principal problema aquí con estos motores, lo dijimos la clase pasada, pues es que esta turbina de alta y este compresor de alta, pues demandan mucha energía. ¿Por qué? Porque están girando muy rápido, muy rápido. E imagínense cuando el piloto quiere acelerar, de repente va a velocidad constante y quiere acelerar, pues ¿qué es lo primero que va a empezar a girar más rápido? Pues este eje de presión alta, ¿ok? Y en lo que el otro eje, que es el eje más grande, que sería el de presión baja, en lo que el otro eje alcanza o quiere igualar las revoluciones de la baja, pues ahí puede ocurrir el stall y que este compresor se estallie, quiere decir que el flujo se desprenda aquí de todos los álabes y pues puede pasar un accidente con el motor, ¿ok? Ese es uno de los principales problemas, hablando ya un poco más del performance del motor, que puede suceder aquí, ¿ok? Pero Eh, repito, sí, adelante. En esos casos se tiene que hacer un reinicio de motor.
Pues se puede hacer eso, o también lo que se hace muchas veces es con las válvulas que se tienen aquí del motor, y recuerden lo que hablamos de la conservación de masa y momentum, se puede sacar o se puede aquí hacer un sangrado del compresor. Y si yo sangro al compresor, que quiere decir que le extraigo flujo másico, puedo componer ese problema también. ¿Ok? Entonces también con eso se puede reparar. Pero bueno, vamos al otro componente. Después de la turbina, dijimos aquí cómo se podía enfriar esos álabes de la turbina que están luego inmediatamente a la salida de la cámara de combustión. Todo este aire pues viene del compresor y es parte del sangrado ahorita que estábamos hablando, que se le hace al compresor, y ese flujo másico que sale del compresor pues entra aquí a la turbina para enfriar estos álabes, ¿ok? Hay enfriamiento por aire, hay enfriamiento también por un fluido que se le hace pasar aquí al interior del álabe. Hay esos dos tipos de enfriamiento, pero pues es necesario para que yo pueda alcanzar temperaturas más altas en la cámara de combustión, y realmente es lo que me limita que mis álabes, pues el material de los que lo manufacturé, pues soporten esa temperatura, ¿no? Ok. Entonces, la tobera, pues ya es la parte que viene después de la turbina. Y esta tobera, pues sirve para poder incrementar todavía más esa velocidad. Si ya se incrementó en la turbina, pues yo quiero que se incremente aún más. Por eso utilizo toberas. Y sobre todo los aviones supersónicos tienen toberas, ahorita les vamos a ver los tipos, para poder incrementar más esa velocidad, y que al incrementar la velocidad podamos alcanzar mayor empuje y podamos alcanzar velocidades supersónicas en vuelo, ¿ok? Entonces, tenemos diferentes tipos de toberas. Tenemos toberas convergentes. ¿Por qué convergente? Pues vean ustedes la forma geométrica, convergen, por eso se le llama convergente. Y también tenemos los tipos convergente, divergente, que primero la tobera converge, aquí se le ve cómo va a converger, pero después llega un punto donde va a diverger y se va a volver a abrir. Y esto lo utilizan mucho en motores de cohetes para poder incrementar aún más la velocidad, ¿ok? Los aviones comerciales que solamente vuelan a velocidades pues subsónicas altas o subsónicas tienen este tipo de tobera, una tobera convergente, pero los aviones ya supersónicos, militares, que necesitamos que alcancen velocidades supersónicas, tienen este tipo de toberas. Y muchas veces este tipo de toberas, pues el piloto puede cambiar la forma dependiendo la velocidad a la cual vaya volando. Se puede volver solamente convergente o después se puede volver convergente divergente, etcétera, etcétera. Ese tipo de toberas también incluso aquí las tenemos. Aparte de que se vuelven convergentes y divergentes, pues pueden ser direccionadas para que el flujo, esa fuerza de empuje, pues vaya en cierta dirección, ¿ok? Entonces, esto ayuda mucho a tener la libertad de que el avión pueda hacer maniobras diferentes a un avión comercial, porque el avión comercial pues no va a poder direccionar ese flujo que está saliendo del motor. En cambio, el avión militar pues sí, y puede abrir la tobera, cerrarla, incrementar el área de la garganta aquí para poder generar flujos supersónicos. Y aquí hay una nota importante, bueno, no nota, sino más bien en el motor. En los aviones militares supersónicos se utiliza mucho el afterburner o el postquemador. ¿Qué es este postquemador? Bueno, pues nosotros, cuando ya expandimos el gas en la turbina, todavía ese gas tiene cierta energía, tiene cierta componente de momentum, energía. Y si yo lo vuelvo a quemar con este postquemador, puedo extraer todavía esa energía que queda en el fluido y puedo acelerar o crear más empuje. Pero una negativa de esto, pues es el alto consumo de combustible. Imagínense, si ya tengo que estar quemando combustible en la cámara de combustión principal, después prender el postquemador, pues es más consumo de combustible. Este solamente pues lo utilizan los aviones militares cuando están en combate, cuando ya están en un frente a frente, lo que se le llama un dogfight contra otro avión, pues ya necesitan tener maniobras o viajar a velocidades supersónicas
Entonces, pues ya utilizan estos posquemadores y se utilizan relativamente por periodos de tiempo pues muy cortos. Entonces, pues ahí no hay tanto problema. Y luego estos aviones militares, pues no sé si han visto en películas, en videos, pues se pueden, ahora sí que llenar el tanque de combustible, se puede ser llenado en vuelo, no es necesario que regrese a tierra para llenar otra vez el tanque de combustible. Entonces, para un avión militar, pues esto es como que no me importa esa negativa del posquemador, pero para un avión comercial no. El avión comercial no puede tener ese consumo tan alto de combustible. No puede el avión comercial, imagínense, simplemente una pregunta hasta por lógica, ¿ustedes creen que un avión comercial pueda ser capaz de rellenar el tanque ahí arriba en vuelo cuando está volando el avión? Se necesitaría un avión más grande todavía. Pues aparte de que se necesita un avión más grande, pues es peligroso. En el avión militar nada más va un pasajero, a lo máximo dos, y en el avión comercial, ¿cuántos pasajeros van? Más de 300, mínimo 200 pasajeros, 100 pasajeros, y de ahí para arriba. Imagínense ustedes, pues, qué pasaría si ocurre algo cuando se está rellenando el tanque de combustible, así como se le hace con el avión militar. Pues pones en riesgo a muchísima gente, ¿ok? Entonces, esto solamente se utiliza el posquemador, se utiliza en los aviones militares, ¿ok? Y aquí está, tenemos la imagen de cómo se ve cuando está el posquemador en acción. Vean ustedes la tobera, cómo está puesta, como de manera convergente. Y así se ve cuando utiliza el avión militar el posquemador, el afterburner. Y creo que hay algo curioso con el afterburner de los aviones militares, es que le puede regresar la otra primera. Es que justamente aquí por donde, en la parte exterior de la tobera, aún después de haber apagado el afterburner y el motor, esta parte aquí afuera está más helada, que está extremadamente helada. Sí, ahora sí que el ambiente, imagínense estar Ujú. volando a más, ahorita vamos a ver cuando llegamos a la atmósfera estándar, vamos a ver las temperaturas que se pueden alcanzar cuando estamos volando a más de 35,000 pies, más o menos más de 11 kilómetros, más de 15 kilómetros. Son temperaturas muy bajas, ¿ok? Entonces, pues eso ayuda a tener un poco de transferencia de calor, ¿no? Que estos pues puedan ser refrigerados por esa temperatura a la que se está volando. ¿Alguna pregunta? Ok. Pues es una tobera que va en los aviones comerciales, en los aviones subsónicos, y como vemos, pues es del tipo convergente, como lo habíamos visto. Tiene esta forma y muchos se preguntan, ¿y por qué tiene como aquí, como comido, o como aquí, como si le hubieran arrancado algo? Eso ayuda a reducir el sonido, ¿ok? Hay muchas legislaciones para poder reducir el sonido, hay contaminación por sonido, entonces hay mucha legislación actualmente para reducir los niveles de sonido que emiten estos motores. Entonces, esta forma ayuda a reducir el sonido que está saliendo del motor para poder también conservar el medio ambiente. Entonces, para eso sirve esa forma que tienen. No todos lo tienen, no todos los motores tienen esa forma, pero pues siempre los diseñadores y los que manufacturan los motores pues deben de estar pensando en este tema ambiental, de ver cómo se reducen los niveles de sonido, que es lo que más, en lugar de ser, así que también aparte de los niveles de NOx que se generan o de gases contaminantes, mucha contaminación viene del sonido que generan estos motores. Entonces es un tema pues abierto para poder ahí hacer muchas mejoras y reducir estos niveles de sonido. Tenemos aquí pues otra imagen, un motor que nada más este avión tiene un solo motor, se ve el posquemador, cómo está actuando, se ve aquí incluso podemos ver el flujo, si nosotros podemos estudiar estos gases de salida que salen aquí del motor, podemos ver la formación de diamantes de Mach, a estos circulitos que se alcanzan a ver, se llaman diamantes de Mach, y aquí son zonas en la cual el aire o el flujo se está expandiendo y comprimiendo, y va a llegar a cierto punto estable aquí con el de la atmósfera. Pero pues esto ya
son temas más avanzados, pero simplemente es conocer, tener cultura general de cómo se les llama a estos tipos circulitos o formas que se dan aquí en el flujo de salida. ¿Ok? Es una cosa hermosa visual de ver los diamantes, la verdad. Sí, correcto. Aquí los podemos ver, se ven pues un poquito mejor, se hacen pruebas a los motores para ver pues el sonido, los niveles de sonido, el empuje, el flujo, etcétera, etcétera. Y aquí se pueden ver también mejor estas formas de los diamantes de Mach, cómo se están formando en el flujo supersónico que está saliendo aquí del motor. ¿Ok? Y aquí les pongo esta imagen para que puedan ver un motor de estos militar. Y aquí pues una pregunta. ¿Ustedes creen que este motor, más bien la voy a plantear así, este motor turbofan, pues es bien fácil de ver que es turbofan por el bypass, ¿no? Tiene un bypass pues muy grande. ¿Ustedes creen que este motor es un turbofan o es un turbojet? Yo diría que turbojet. ¿Alguien más? Turbofan, yo creo. Turbofan. Ok. Pues como vimos en el otro ejemplo, o bueno, voy a poner este, pues se ve muy luego podemos ver que es un turbofan por el bypass tan grande, ¿no? Pero estos motores que van en aviones militares y que pues obviamente no podemos darnos el lujo, vean ustedes el espacio que tenemos, no podemos darnos el lujo de tener pues un bypass tan grande. Estos motores también es un turbofan. Es un turbofan, pero la única diferencia es que el bypass pues es más pequeño, ¿ok? Es De un hecho, es una bypass menor. cosita casi Eh, nada que está ahí en ese, antes del compresor. Correcto, Lo que se correcto, sí. Correcto, ese es el bypass. Y entonces ahí el que alcanzaron a dibujar aquí es el bypass. Y pues todo eso es lo único que necesita para poder generar pues esas velocidades supersónicas. Y recuerden, aquí tenemos el fan, tenemos el compresor de baja, compresor de alta, tenemos la cámara de combustión aquí, después tenemos la turbina de baja, la turbina de alta y tenemos lo del posquemador. Vean ustedes cómo son los posquemadores. Aquí están, el afterburner. Y tenemos aquí, pues, la tobera que puede ser convergente, divergente. Estas son de las que el piloto puede abrir y cerrar a su gusto. Y vean ustedes cómo se ve muy bonito el motor y todos los componentes que forman parte de este motor. Y pues nosotros tenemos la suerte de que, pues a lo mejor militares no, pero tan siquiera de aviones comerciales, pues sí se hacen los diseños aquí en México. General Electric, en su centro de diseño de Querétaro, trabajan con motores de aviones comerciales. También en Chihuahua está Honeywell y ahí manufacturan motores para aviones, pero estos más son de aviones de tipo de negocios, los business jets. Y también tenemos en Mexicali, Collins Aerospace, que también hace otros componentes para motores. En conclusión, tenemos la oportunidad de trabajar en todo este mundo de motores y ya la clase anterior, pues ya estamos platicando lo que se necesita, buenos conocimientos de termodinámica, fluidos, transferencia de calor, porque pues todo esto se maneja en esta parte. Todo esto es fluidos, todo esto es termodinámica y pues tenemos esa gran oportunidad del mercado que está aquí en México. No así para los aviones de militares. Los aviones militares, pues esos solamente están en países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Canadá, etcétera, etcétera. Entonces, incluso es algo bien, la parte de diseño de aviones militares es muy celoso. Les voy a comentar esta anécdota. Yo en la maestría tenía un profesor y este profesor nos daba la clase de motores. Él trabajaba en General Electric en el centro de diseño y pues tenía ahí un buen puesto. Era casi uno de los líderes de diseño de los motores de avión, pero aquí pues como les comenté, son comerciales. Ellos cuando van a Estados Unidos
a las instalaciones de Cincinnati, que tiene General Electric ahí, que ahí ven el diseño, manufactura de motores de aviones militares. Ellos tienen que andar con un guía en esa planta. Imagínense, pertenecen a General Electric, pero cuando van a visitar esa parte, tienen que andar con un guía y el guía les dice, pues, a dónde pueden voltear y a dónde pueden no voltear. Imagínense ustedes, qué tan celoso es ese tema militar para incluso con tus propios trabajadores de la propia empresa, pues hacer eso. Y Entonces, es que ya ha habido robos de información. El J-20 chino está comprobado que es una copia del F-22 y F-35, que sí, robó parte del motor y el diseño de los F-18. sí, correcto, sí. Sí, y esto por eso es así de celoso la parte y este profesor pues nos comentaba que era algo bien chistoso, casi casi tenían que ponerles como una de esa, un Una venda, una pasamontañas bolsa, o una capucha. una bolsa en la cabeza. No, Ándale. no, que en serio, hay una cosa entre los rusos y chinos. Eh, Rusia, lo que es el gobierno ruso, no está muy contento con que los chinos les esté copiando los aviones. Sí, o sea, para que vean ustedes, esta parte militar pues representa mucho dinero, mucha investigación y representa muchos secretos, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de trabajar en cosas militares, pues lo van a ver cómo se maneja ahí ese sector. Y aquí tenemos diferentes imágenes de motores también más comerciales estos, en los cuales pues podemos ver el corte y podemos ver todos los componentes del motor. Podemos ver bien el bypass, podemos ver bien aquí tenemos pues este es un motor de 2 ejes, el compresor de alta, la turbina de alta, la turbina de baja y pues todo esto es el compresor de baja. Recuerden que dijimos que el fan se comportaba como un compresor, ¿ok? Entonces, por eso todo esto es la compresión de baja, la turbina de baja y esto es lo de alta, que sería un motor de 2 ejes solamente. Y aquí podemos ver esta imagen que les decía este es del Concorde, cómo es la configuración o cómo está el motor instalado en el avión. Vean ustedes todo las rampas, todo el inlet que tiene para poder reducir la velocidad del aire, que tiene velocidades supersónicas, para que cuando lleguen aquí al compresor, pues tengan una velocidad muy baja, 0.3, 0.2 de Mach, y puedan incluso bajarse aquí en la cámara de combustión, pero ya cuando llegan, pues se tienen que acelerar otra vez, y eso se hace por la turbina y también por una tobera. Entonces, vean ustedes todo el espacio que ocupa la instalación del motor ahí en el Concorde. No es de que luego veamos el inlet y ya digamos, aquí está el motor, luego, pues tiene un espacio y ese espacio sirve para poder reducir esa velocidad de entrada del aire y después pues viene la instalación de todo el motor donde se encuentra. ¿Ok? Y esta pues se utiliza, es una estándar, una numeración estándar del motor turbofan para poder hacer su análisis. No lo vamos a hacer aquí porque obviamente no es una clase de turbomaquinaria, pero pues se utiliza estos números para saber dónde está la entrada y la salida de cada componente. Por ejemplo aquí, la entrada del fan, la salida del fan y todo este flujo pues se va por el bypass, pero aquí entra pues un porcentaje de flujo másico al core y vemos cómo está la entrada del compresor, la salida del compresor, la entrada de la cámara de combustión, la salida y así nos vamos. Recuerden que turbomaquinaria, el estudio de turbomaquinarias pues se divide en dos. Una, viendo los componentes como un todo, como ahorita lo estamos viendo, vemos al compresor solamente como una entrada y una salida, es un todo, no nos importa lo que hay dentro. Y la otra parte, pues ya tenemos que ir adentro del compresor y analizar etapa por etapa, ¿ok? Recuerden una etapa, pues es el estator y el rotor. Entonces una etapa pues se compone de esas dos partes, de esos dos álabes, y tenemos que analizar etapa por etapa calculando sus triángulos de velocidades para poder entender cómo se está generando aquí
el trabajo, la velocidad, el flujo másico, la energía en el compresor, ¿ok? Y esto pues es de un motor, un turbofan, pero con el afterburner, y podemos ver aquí estándar, su numeración, cada parte ya cuando vayamos y nos hablen, pues el compresor, su entrada, pues es 2, 3, o la turbina, o la cámara de combustión 3, 4. Entonces, ya esto se utiliza a nivel internacional para tener un estándar de cómo nombrar las entradas y salidas de cada componente, ¿ok? Bien, ¿alguna duda? Ok, entonces, con esta parte vamos a dar por cerrado este tema de propulsión aeronáutica y vamos a entrar ahora ya al tema de aerodinámica, ¿ok? En la parte de aerodinámica, pues vamos a estudiar lo que es la atmósfera estándar. Denme un minuto. Ok. Bien. Entonces, para poder entrar o estudiar más de la aeronáutica, del tema aeroespacial, pues necesitamos estudiar el medio donde los aviones se mueven, donde las naves espaciales, pues, al inicio, inician su trayecto en la Tierra, en la atmósfera terrestre, después ya salen al espacio exterior, pero, pues, cruzan, al igual que los aviones, pues, una parte de la atmósfera. Necesitamos estudiar la atmósfera y conocer sus propiedades que la atmósfera nos va a dar a diferentes altitudes, porque eso va a ser un muy importante paso para el diseño de aviones, ¿ok? Conocer las propiedades de la atmósfera. Primero, pues vamos por lo más básico. Vemos diferentes aviones volando que pueden hacer diferentes maniobras, ¿ok? Van a diferentes altitudes de crucero, van con diferentes velocidades, diferentes fuerzas de levantamiento. ¿Y a qué me refiero a diferentes fuerzas? Pues no es lo mismo la fuerza de levantamiento que genera este A380 que la fuerza de levantamiento que genera pues una avionetita tipo Cessna, ¿ok? Entonces los dos generan levantamiento, pero pues hay una diferencia entre el levantamiento que tiene que generar este avión más grande, más pesado, que lleva más carga útil, lleva más pasajeros, más combustible, que pues una avioneta Cessna, que pues nada más van a lo mucho 2, 3 pasajeros y que nada más sirve a lo mejor pues para hacer trabajos de fumigación o nada más sirve para ir en un paseo o un taxi aéreo, de ir de un lado a otro nada más. Entonces, ¿cómo puede el avión hacer este tipo de maniobras? ¿Cómo puede dar este tipo de giros coordinados? ¿Cómo puede este avión igual volar a velocidades supersónicas, volar y generar el levantamiento, tener poco arrastre, el consumo de combustible? Y pues todo esto se inicia con un estudio del medio en el cual los aviones vuelan. Y el medio, pues, es el aire. Tenemos que estudiar el aire. Y aquí tenemos un concepto, pues, muy importante del aire. ¿Y esto cuál es? Pues el aire es invisible. Es algo muy importante. A mucha gente, pues, se le olvida o como ya lo ve que es así, pues ya piensa o ya lo toma luego, pero no. Al decir esto, pues no es de que digamos el aire es invisible, pues sí, ya lo sabía, ¿no? ¿Y esto para qué me lo dicen? Simplemente el que sea invisible le agrega un factor de complejidad más alto que otros medios, como por ejemplo el agua. En el agua, uno sí puede darse cuenta los fenómenos que se presentan. Los barcos, los que diseñan barcos submarinos, pues sí pueden ver qué pasa con el agua. Se forman grandes olas, se forman olas pequeñas, se forma gran turbulencia porque veo la forma del agua, cómo se está generando.
etcétera, etcétera. Pero el aire, no, el aire es invisible y no se ve. Y para nosotros, si pudiéramos tener una visión superpoderosa, pues cuando un avión va volando, podemos ver cómo hay un aire que está como en calma, ¿ok? Que sería todo esto que se ve aquí, todas estas líneas, es aire en calma, y el avión va dejando pues una estela a su paso y va perturbando el aire a su alrededor, y todo esto es aire perturbado, y solamente lo podemos ver a través de estudios, como por ejemplo aquí tenemos una cápsula que se utiliza para el reingreso atmosférico y podemos ver los fenómenos que se forman en el aire. Podemos ver esta onda de choque que se forma aquí. ¿Y cómo podemos ver eso? Pues hay varias técnicas para hacer visible el aire, como la fotografía slithering. Esta fotografía slithering es de esta manera, o hay también, se le pone varias tonalidades, se puede hacer con humo, con diferentes tonalidades, en diferentes túneles de viento, pero solamente así puedo yo hacer visible al aire y puedo ver todos los fenómenos que se presentan. Si no fuera por esta fotografía, yo nunca hubiera sabido que se forma esta onda de choque aquí enfrente de la cápsula, que se forma toda esta turbulencia, todos estos eddies o remolinos que se están formando en la parte de acá. No podría saber todas estas ondas de expansión que se están formando aquí alrededor del flujo, etcétera, etcétera. Entonces, por esto y porque el aire es invisible, pues representa una complejidad mayor, el poder visualizar y comprender los fenómenos, ¿ok? Después, otros conceptos del aire. El aire tiene inercia, ¿ok? Como lo vimos aquí, tiene inercia porque hay un viento que está en calma y se necesita pues una fuerza para poder sacarlo de su reposo. Entonces, esa fuerza, pues, ¿cuál van a ser? Pues van a ser la fuerza de arrastre, fuerza del empuje, etcétera, etcétera. Y todas estas fuerzas, pues, ayudan a sacar al aire de su reposo, de estar en calma. Entonces, ¿el aire tiene inercia? Sí, sí tiene inercia, aunque parezca increíble, pero el aire tiene inercia. Tiene presión, ¿ok? Tiene densidad, temperatura, su comportamiento se puede modelar como un gas perfecto, ¿ok? Entonces, todo esto es importante considerarlo para antes de diseñar un avión, porque si a mí, pues no me fijo en dónde va a volar el avión, no calculo la presión, temperatura, densidad, pues ni siquiera voy a poder calcular otros parámetros como la fuerza de levantamiento, la fuerza de arrastre, etcétera, etcétera. Entonces, por eso estos conceptos son muy importantes de comprender. Recuerden, un gas perfecto, pues es un gas en el cual todas las fuerzas intermoleculares son, pues, canceladas, no hay esas fuerzas intermoleculares. Eso es un gas perfecto. Estos gases perfectos pueden ser estudiados con la ecuación de estado. Aquí la tenemos. La presión es igual a la densidad por la constante de los gases por la temperatura. Y gracias a esta ecuación de estado de un gas perfecto, que yo puedo modelar el aire como un gas perfecto, puedo encontrar las diferentes propiedades del gas, del aire, ¿ok? A diferentes alturas. Recuerden, este es el valor en unidades internacionales, en unidades inglesas, de la constante de los gases. Y aquí, pues, como los aviones están volando en la atmósfera y como no puedo esa atmósfera visualizarla al 100%, bueno, ni siquiera ningún porcentaje la puedo visualizar, tengo yo que crear pues un estándar, tengo que crear algo que me ayude a poder como que sentar las bases o las reglas del juego para poder estudiar esa atmósfera. Y esa atmósfera, que pues es arbitraria, es impredecible, tiene diferentes composiciones, etcétera, etcétera, pues no me puedo ahora sí que quedar sentado nada más y decir, como no conozco la atmósfera, pues no voy a poder diseñar un avión. No, para eso, pues necesito crear una atmósfera estándar. Y de ahí viene la palabra estándar.
Esta atmósfera, como lo repito, es impredecible, arbitraria, etcétera, etcétera. Por eso necesito un estándar que se comporte de la misma manera o que tenga cierto comportamiento para yo poder hacer mis diseños. Y si no fuera por la existencia de esta atmósfera estándar, no hubiera ningún avión ahorita, porque todos dijeran, pues no puedo comprender la atmósfera, no puedo ni siquiera verla ni tocarla con mis 5 sentidos. Entonces, ¿cómo voy a poder diseñar algo que no sé cómo se va a comportar ahí arriba? Gracias a esta atmósfera estándar, por eso hay, pues, estos diseños. Recuerden, los vehículos aeroespaciales, vimos estas categorías, se dividen en dos, los vehículos atmosféricos y los vehículos espaciales, ¿ok? Los vehículos atmosféricos, pues como su nombre lo dice, vuelan en la atmósfera. Los vehículos espaciales, pues tienen cierto tiempo o pasan cierto tiempo en la atmósfera antes de ir al espacio. Todos los satélites, todos los cohetes, todos los vehículos lunares, vehículos espaciales, etcétera, etcétera, tienen cierto tiempo que van a pasar por la atmósfera. Así que, pues tienen que ser no solamente diseñados para el espacio, sino también para la atmósfera. ¿Ok? Entonces, y no solamente eso, ustedes imaginan, o más bien la pregunta es, ¿creen que es importante si yo quiero ir a Marte o quiero ir a Júpiter, a Venus, estudiar la atmósfera de ese país, de ese planeta? Yo tengo entendido que, por ejemplo, en la atmósfera de Marte sería muy difícil que un vehículo como conocemos, como los aviones, pueda mantenerse debido a que la atmósfera es más ligera, no es tan densa y no hay ah, tanto para crear la sustentación. ¿Los demás qué piensan? ¿Creen que es importante? ¿Creen que es importante estudiar la atmósfera de Venus, Júpiter? Sí, porque en cada uno varía, no es lo mismo. Correcto, y por eso todas estas misiones, ahorita la más famosa que es la actual, que está en Marte, pues todo esto no nada más es para ir y ahora sí que demostrarle a los demás que sí, cierto país pudo llegar a tal planeta y poner fotos y que digan nada más, ay, se ve bien bonito ahí el Marte, toda la superficie. Todo esto es con un propósito y ese propósito pues muchas veces no lo dicen. Y el propósito es para estudiar la atmósfera. Estos vehículos que van a cierto planeta, por ejemplo este de Marte, pues no nada más está ahí para tomar fotos y tomar muestras de la Tierra, está ahí para estudiar la atmósfera y para ver si esa atmósfera, ahorita ya como lo que mencionaba Edwin, pues ver qué puede pasar ahí. Puedo hacer ahora sí que no sé cómo sería el nombre, pero como en la Luna, puedo hacer un alunizaje, puedo llevar ahí un aparato, un vehículo espacial que pueda tener un reingreso atmosférico. ¿Qué le va a pasar a ese vehículo espacial? Está bien que todos ahorita digan, pues queremos ir a Marte, pero ¿qué le va Se a supone pasar que en para unos poder llegar a días, Marte y no sé cómo le sería la palabra, pero aterrizar en la superficie de Marte? ¿Ok? sí, aterrizar es correcto. De hecho, pues supone que en unos días ya van a probar el helicóptero. Entonces, todo eso necesito pues también estudiarlo. Entonces, no nada más conocer lo de la Tierra, sino también conocer pues lo de otros planetas. Y entonces, como dijimos que la atmósfera es dinámica, impredecible, cambia con el tiempo, cambia con diferentes factores, pues necesito tener un estándar, ¿ok? Porque no puedo perder el tiempo para poder considerar todas esas variaciones que tiene y por eso pues tengo un estándar y ese estándar pues es la atmósfera estándar. La atmósfera estándar da valores de presión, temperatura, densidad como función de la altitud, ¿ok? Quiere decir que si yo vuelo a 11 kilómetros, va a haber ciertos valores de presión, temperatura y densidad. Si yo vuelo a 15 kilómetros, va a haber ciertos valores de presión, temperatura y densidad. Si yo vuelo a 3 kilómetros, a 2 kilómetros a nivel del mar, pues igual va a haber sus valores de presión, temperatura y densidad.
Estos valores, ¿cómo se obtuvieron? Porque si estamos diciendo que la atmósfera cambia, la atmósfera pues es impredecible, ¿cómo se pudieron obtener todos estos valores? ¿Cómo se pudo generar esto? Pues fueron años de estar generando modelos matemáticos, también años de estar haciendo experimentos, mandar estos globos meteorológicos, mandar los cohetes tipo sonda para que puedan tomar telemetría y poder ver estas variaciones, ¿ok? Entonces fue la suma de un modelo experimental tomado de diferentes valores y una suma de un modelo matemático que pudiera predecir estos valores, ¿ok? Hay muchos tipos de atmósfera estándar, ¿ok? Hay muchas, no nada más hay una. Y ustedes dirán, ¿y por qué se le llama estándar si hay un buen de atmósferas? Bueno, porque cada una pues tiene a lo mejor un modelo matemático diferente. Una pues a lo mejor le dijo, yo voy a considerar que a las 12 horas, cuando da más el sol, pues voy a tomar esa variación. Otra dijo, en un día frío, cuando es el invierno y hace mucho frío, pues hay cierta variación. Entonces, todo eso hizo que haya muchas atmósferas estándar dependiendo de las suposiciones o dependiendo del modelo matemático que se utilizó. Pero aquí tenemos algo importante, que está en amarillo. Para todos los propósitos, todas esas diferencias que les acabo de decir son insignificantes cuando estamos abajo de 30 kilómetros, ¿ok? Entonces, de 0 a 30 kilómetros de altura, de altitud, todas esas variaciones que podemos decir de entre una atmósfera estándar, entre otra y entre la otra, y entre la que creó la NASA, entre que creó la Agencia Espacial Europea, etcétera, etcétera, todas esas variaciones son insignificantes abajo de esos 30 kilómetros. Ahí lo tenemos, 100,000 pies. Y adivinen, ¿dónde estamos volando nosotros? Pues abajo de 30,000 pies. Incluso ni siquiera llegamos a los 15 kilómetros o ni siquiera llegamos a los 20 kilómetros. Entonces, para nosotros, para la aeronáutica, eso es insignificante. Pero no así para vehículos espaciales. Los vehículos espaciales pues ya van a volar todavía a más altitud que esta. Entonces, solamente ahí hay que tener ojo con este comentario. ¿Ok? ¿Alguna duda? Bien. Y para poder estudiar esta atmósfera, pues primero tenemos que definir la altitud. ¿Ok? Y para eso, pues vamos a tener dos valores de altitud. Una referenciada con la superficie de la Tierra y otra que va a ser una altitud absoluta. ¿Ok? La altitud absoluta, pues es la suma de esta altitud que está referenciada con la superficie más el radio de la Tierra. Nosotros vamos a trabajar pues con esta altitud dada desde la superficie. Esta otra altitud, que sería la absoluta, pues es muy importante cuando hacemos diseño de cohetes, satélites, etcétera, etcétera, que ya están referenciados aquí con el centro de la Tierra. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar esta altitud geométrica, que es de la superficie de la Tierra hacia arriba. Necesitamos, pues, estudiar un elemento de aire, ¿ok? Y ver cómo ese elemento de aire, al cambiar de altitud, al incrementarse la altitud, como aquí lo vemos, pues se van a incrementar sus propiedades y ver cómo es este comportamiento. Y vamos a ver algo que se me pasó decir. Esta atmósfera que estamos viendo, esta fue la primera atmósfera que se creó, ¿ok? Y este es el estándar, o esta es, vamos a llamarla así, el padre, la atmósfera padre de todas las demás que hay en la actualidad, ¿ok? Y es la que más se utiliza por los diseñadores, este tipo de atmósfera que vamos a ver este modelo. Los otros modelos, como ya dijimos, pues se hicieron correcciones, se hicieron mejoras, agregándole o cambiándole al modelo ciertas cosas, pero todas
tienen el mismo principio y todas parten de esta atmósfera estándar. ¿Ok? Bien. Entonces, no me voy a meter a muchos detalles de las ecuaciones porque pues no es el propósito de esta sesión, pero simplemente podemos ver cómo es el modelo matemático de esta atmósfera estándar. Nosotros queremos conseguir, pues, cómo varía la temperatura cuando cambiamos la altitud, ¿ok? Entonces, a través de, pues, todo este modelo matemático, nosotros vamos a poder encontrar y llegar a lo que es la atmósfera estándar. Y esto es, déjenme hacerlo más pequeño, y esto es la atmósfera estándar. El modelo matemático predice este comportamiento de la atmósfera, de la temperatura. Vemos aquí cómo se comporta la temperatura con la altitud. Primero, la temperatura de 0 a 11 kilómetros, la temperatura baja. Después de 11 a más o menos 25 kilómetros, la temperatura se mantiene constante. Ni siquiera bajó, pero tampoco subió. Pasando los 25 kilómetros, la temperatura vuelve a aumentar. ¿Ok? Y vean ustedes, si así, teniendo un estándar, es difícil predecir este comportamiento o de entender este comportamiento de que como primero baja, después se mantiene y después aumenta. Y así está, se mantiene, baja, mantiene, aumenta. Imagínense ustedes si no se tuviera este estándar. Estaríamos perdidos completamente, ¿ok? Pero el propósito de ver esto es que gracias a este modelo matemático que predice este comportamiento de la temperatura, yo puedo calcular las otras variables. Ya calculando la temperatura, puedo calcular la presión, ¿ok? Y puedo calcular la densidad. Y este modelo matemático, pues todos los aviones en la computadora de vuelo lo tienen programado para poder ir calculando a diferentes alturas, a diferentes altitudes, estos parámetros, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Entonces, repito, este es el comportamiento de la temperatura cuando nosotros estamos aumentando la altitud, ¿ok? Los aviones, ¿qué dijimos? ¿A qué altitud vuelan los aviones? 30.000. Como 12 No, kilómetros, ¿no? De 10 a 12. sí, Más o de menos 10 en kilómetros y en pies, pues más o menos son 30,000, 35,000 pies, ¿ok? Entonces, estamos pues en esta zona, aquí, donde dice 11 kilómetros, la altitud está en kilómetros. Este va a ser pues nuestra zona de vuelo. A lo mejor podemos ir más arriba de esto o más abajo. Entonces, realmente para los aviones comerciales, pues vean ustedes, esta es su zona de comportamiento, esta es su zona en las cuales pues la temperatura va a bajar cuando están incrementando la altitud. De estar aquí en 0 kilómetros, cuando están, no sé, vamos a llamarlo así en el aeropuerto de Los Ángeles, que está a nivel del mar, pues estarían a esta temperatura, 288 kelvins, y después cuando despegan y van ascendiendo, pues la temperatura va bajando, como lo vemos aquí, ¿ok? Con este rango. Aquí tenemos el rango de cuánto baja la temperatura por cada metro que estoy subiendo. Baja 6.5 por 10 a la menos 3 Kelvin por cada metro que asciendo, ¿ok? Entonces, llego a cierto valor de crucero y pues puede que ahí me mantenga y después pues otra vez tengo que aterrizar y va a aumentar la temperatura. Entonces, el avión tiene que estar preparado para todo, incluso para ascender todavía más y poder, vean ustedes aquí, la temperatura se mantiene y otra vez vuelvo a aumentar la temperatura entre más vamos ascendiendo y vuelva a bajar. Y aquí tenemos la razón de cambio de cómo está haciendo esa tasa de cambio de la temperatura.
Y ya como conocemos la temperatura, pues podemos calcular, como ya dijimos, presión y densidades. Estos valores de presión y densidad son valores a nivel del mar y es muy importante siempre tenerlos como referencia. Tan siquiera estos, sí no los tenemos que aprender. Y ya da a ver que a nivel del mar, pues la presión es de 1.013 por 10 a la 5 pascales, la densidad es de 1.23 kilogramo metro cúbico y la temperatura es de 288.16 Kelvin. Estas son en unidades internacionales y en unidades inglesas, son las unidades que se van a estar manejando y los valores que se van a estar manejando para la atmósfera a nivel del mar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces, recuerden, esto es un modelo matemático y en el modelo matemático, pues necesitamos calcular o ser capaces de calcular los valores a cualquier altitud. Si se dice que se quiere calcular a 60 kilómetros, pues tenemos que hacer el análisis con las fórmulas para poder llegar desde aquí hasta acá y poder calcular ese valor de la temperatura a 60 kilómetros. ¿Ok? Bien. Entonces, este comportamiento Disculpa, de la Adolfo. atmósfera. Sí, adelante. Valores anteriores a 60 kilómetros, por decir, ya ves que es más baja la temperatura Ajá. a 60 que por decir a 55. ¿Esos valores serían despreciables? ¿O tomarías los valores más críticos? No, más bien no es de que se desprecien, sino más bien se van tomando cuando va cambiando la altitud del avión. Por ejemplo, el avión va, en este caso pues sería un cohete, vamos a poner caso un cohete, que el cohete sí llega hasta acá arriba. Entonces el cohete, así como va ascendiendo, pues va sintiendo este comportamiento, ¿ok? Entonces, no es de que nada más tome los valores críticos o lo más bajo, sino que va a tomar siempre esa variación a cada punto o a cada kilómetro que esté ascendiendo, cada cambio de metros o de kilómetros, qué temperatura está pasando ahí. Porque eso es importante, son variables de entrada para, por ejemplo, la computadora de vuelo, el sistema también, el Flight Management System, tener todo esto, el sistema de control del avión, tener estos valores para poder predecir el comportamiento aerodinámico. ¿Ok? Ok, gracias. Sí, de nada. Bien. Entonces, aquí lo vimos. Recuerden, la troposfera es el área donde los aviones vuelan. La tropopausa es la división entre la troposfera y la estratosfera. Entonces, necesitamos nosotros conocer bien la atmósfera y ya acordarnos siempre de todos estos nombres. Cuando nos digan la termósfera, pues ya sabemos que está aquí, a esta altura. Cuando digamos tropopausa, pues ya sabemos que la división está aquí, más o menos en 10 kilómetros, y es la zona donde vuelan los aviones, en la tropopausa. ¿Ok? Entonces, ¿dónde vuelan los aviones? En la tropopausa. La altura promedio es de 10, 11 kilómetros, a lo mejor un poco más para aviones ya más nuevos, de 12 kilómetros, 13 kilómetros, pero es en la tropopausa donde vuelan los aviones. Y vean aquí, tenemos el comportamiento que vimos, que predice el modelo matemático de la atmósfera estándar. ¿Ok? Y otro dato más, no solamente puedo yo calcular presión, densidad y temperatura, también puedo calcular la velocidad del sonido. La velocidad del sonido está dada en función de la temperatura, ¿ok? Por la fórmula de gamma RT, y esa T, pues es la temperatura. Entonces, también conociendo la temperatura, puedo conocer la velocidad del sonido. Y es por eso que estos aviones, ¿por qué creen ustedes que vuelan más alto? Aviones supersónicos. Porque rompen la barrera del sonido. Se puede alcanzar la velocidad del sonido más Más fácil. rápido, ¿ok? Entonces, por eso los aviones supersónicos vuelan todavía a altitudes más allá de los comerciales,
porque a esas altitudes, como la temperatura es baja, y voy a escribir aquí la fórmula, para quien no me entendió, de la velocidad del sonido, A igual a la raíz de gamma RT. Entonces, si yo quiero alcanzar más rápido la velocidad del sonido, pues este valor de temperatura, porque estas dos son constantes, gamma y R. Lo único que puedo jugar, pues es la temperatura. Entonces, para hacer esto más pequeño, ¿qué tengo que hacer? ¿La temperatura más alta o más baja? Para poder hacer esto más pequeño. Es más baja. Baja. Correcto. Entonces, eso tiene que ser bajo. ¿Ok? Le voy a poner aquí como menos, que tiene que bajar. Entonces, por eso yo necesito volar a altitudes más altas para poder alcanzar más rápido la velocidad del sonido. Si vuelo, no es lo mismo volar a nivel del mar y que ahí tengo pues cierto valor de velocidad del sonido que a diferentes altitudes. Ahorita la siguiente filmina pues nos muestra esa cantidad de la velocidad del sonido y ver cómo cambia a diferentes alturas. Podemos ver acá. Vean ustedes, tenemos el comportamiento de la temperatura, tenemos el comportamiento de la densidad, de la presión, cuando incrementamos la altitud, y vean el comportamiento de la velocidad del sonido. Se parece y es la misma que la temperatura. ¿Por qué? Porque es función de la temperatura. Ya lo vimos en la fórmula. Entonces, vean ustedes cómo entre más alto vuelo, pues puedo romper más rápido la barrera del sonido. Pero ojo, recuerden que la temperatura pues no solamente disminuye, también hay una zona donde vuelve a aumentar. ¿Qué pasa si otra vez quiero volar aquí y que diga un ingeniero, pues como en mis clases me dijeron que entre más alto vuele, más rápido rompo la barrera del sonido? Pero ese ingeniero pues no puso atención cómo era la forma de la temperatura. ¿Y qué pasa si vuela aquí? Pues le va a costar otra vez lo mismo que si estuviera acá, ¿no? Entonces, no hay que confundirse y hay que ir con el comportamiento de la temperatura. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿sabe por qué llega a aumentar la temperatura otra vez? Por los diferentes fenómenos que se presentan en la atmósfera. Diferentes fenómenos. Aquí, pues nosotros estamos asumiendo que es un gas perfecto, pero esas fuerzas intermoleculares que hay entre las partículas de la atmósfera, pues crean fricción y crean que diferentes capas de la atmósfera vuelvan a aumentar el calor, vuelvan a aumentar la temperatura por esas fuerzas, esa fricción que hay entre las partículas. Y otra vez se vuelve aquí a bajar, porque estamos cambiando. Ahorita lo vamos a ver cuando veamos los diferentes tipos de fluidos. Vamos a ver cómo en esta zona, más o menos atmósferas bajas, recuerden la línea von Karman que está a 100 kilómetros, ¿ok? Lo voy a poner ahorita aquí, pero toda esta zona de acá, más o menos, de atmósfera que tenemos las partículas bien pegaditas unas a otras, ¿ok? Tenemos casi así. Pero ya pasando de esto hacia acá, tenemos en la atmósfera que una partícula está acá, otra está acá, otra puede estar acá, otra puede estar hasta acá. ¿Ok? Y esto es lo que hace que esas fuerzas intermoleculares aumente la temperatura, disminuya y también pues esa disociación que hay de las partículas. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver cómo esta distancia puede ser tan grande entre partícula y partícula como la misma longitud del avión. Aquí podría estar un avión completo, una 380, y es la misma distancia que tienen cada partícula. Están tan separadas como esa distancia. ¿Ok? Muchas gracias. Sí, de nada. Entonces, pues, esto es una introducción, ya que conocimos la atmósfera, pues esta es una introducción a los diferentes tipos de fluidos que voy a tener. Y antes de pasar a eso, podemos ver aquí todos los fenómenos
que viene ahorita para contestar la pregunta que hicieron. ¿Por qué hay esas variaciones de temperatura? Vean ustedes todos los fenómenos que se presentan cuando el avión va en vuelo. Hay agua que se está evaporando, calor que sube de la superficie, diferentes corrientes que son perturbadas por el terreno, por montañas, por diferentes cambios bruscos que hay en el terreno. También cambios como climatológicos, ¿ok? Como tormentas, diferentes formación de nubes. Y esto es lo que hace que pues cambie esa dinámica de la atmósfera, ¿ok? Aparte de lo que comentamos, esto también hace que se cambie la dinámica y que la atmósfera pues no sea la misma que encontramos en Alemania, que encontramos en México, que encontramos en Estados Unidos, por todas estas variaciones que hay durante el terreno, durante todas las cadenas montañosas, los tipos de climas que se dan en cada zona, si hay cuerpos de agua, el calor de la tierra que está subiendo, etcétera, etcétera. Y el avión, pues tiene que ser capaz de volar a través de todo esto. Y digamos a través, entre comillas, porque pues obviamente no va a volar a través de una tormenta, la va a rodear. Pero, pues, el avión debe de ser capaz tan siquiera de soportar pues todos estos cambios debido a la evaporación de agua, el calor que sube de la tierra, cierta turbulencia que se puede formar por las cadenas montañosas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hablar de los fundamentos de aerodinámica. Y para hablar de fundamentos de aerodinámica y para entender la aerodinámica, necesitamos conocer todos los tipos de flujos que hay, ¿ok? Y debido a este estudio de diferentes tipos de flujos, pues nosotros podemos llamar a la aerodinámica o podemos estudiar la aerodinámica con un acercamiento tipo bloques. Y aquí lo vemos. Tenemos diferentes tipos, diferentes flujos y cada flujo está en un bloque. Tenemos flujos compresibles, flujos incompresibles, rotacionales, irrotacionales, uniformes, no uniformes, laminares, turbulentos, que están solamente en una dimensión, en dos o en tres, que son estables o inestables, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, la aerodinámica es un estudio de todos estos flujos. Ahorita vamos a ver, pues, los flujos a los cuales nos estamos refiriendo. Empezamos primero con un flujo continuo y un flujo libre, ¿ok? Y esto es lo que estábamos diciendo y viene dado por la distancia que hay entre cada partícula. Un flujo continuo, ¿ok? Es un flujo en el cual esta distancia, pues, es muy pequeña. Si nosotros nos sumergimos ahí en esa atmósfera, pues cada partícula ocupa una distancia menor a una longitud de referencia. ¿Cuál es la longitud de referencia? Pues la longitud de referencia es la longitud que tiene el cuerpo que voy a meter ahí. Por ejemplo, en este caso, voy a meter un avión y este avión, pues, tiene una longitud. ¿Ok? Entonces, esta distancia entre cada partícula, vamos a llamarla el camino libre, va a ser mucho menor que esta distancia o esta longitud característica del cuerpo. Y no es una longitud que digamos aquí, pues ustedes van a decir, pues se ve bien chiquita esa longitud. No, estamos hablando de la longitud de un avión, la longitud de un cohete, ya de la vida real, a escala, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos esta condición, vamos a tener un flujo continuo. ¿Y por qué continuo? Porque todas las partículas nos hacen parecer o parecen que están continuas cuando nosotros estamos ahí sumergidos en ese flujo. Y después tenemos el otro tipo de flujo, que es el libre. Y aquí es donde ya les estaba comentando que podemos tener una partícula aquí, otra partícula acá, otra por acá, otra por hasta acá. Y la distancia que hay entre cada partícula
de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí hasta acá. Esta distancia es mucho mayor que la longitud característica. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre los dos flujos que tenemos aquí. Un flujo continuo y un flujo libre. ¿Alguna duda? ¿Qué relaciona esto con flujo laminar y turbulento? Ahorita vamos a pasar a ellos. Primero estamos estudiando este tipo de flujo. El flujo puede ser continuo y puede ser un flujo libre. ¿Dónde vamos a encontrar un flujo continuo? Pues altitudes bajas. Ya les lo estaba comentando. ¿Dónde vamos a encontrar un flujo libre? A altitudes muy altas, termósfera para hacia arriba. ¿Ok? Entonces, esa es la primera categoría de estos flujos. Ahorita vamos al otro que mencionaban. El otro tipo de flujo, un flujo viscoso y un flujo sin viscosidad. Todos los fluidos tienen viscosidad, ¿ok? Todos. Pero nosotros podemos hacer una suposición que puede ser un fluido sin viscosidad, ¿ok? Y este fluido sin viscosidad, ¿cuál es la principal suposición para poder decir que no tiene viscosidad? Es bajo su coeficiente de viscosidad. Correcto, y también vamos a poner este ejemplo, un perfil aerodinámico. Está inmerso en aire. ¿Ok? Está el aire aquí pasando. Y vamos a hacer la suposición, todos los fluidos, dijimos, tienen viscosidad. Pero esa viscosidad que se compone de la fuerza y los efectos de la difusión de masa, de la conductividad térmica y la fricción, que es la viscosidad, solamente lo vamos a hacer la suposición que se presentan en un área muy pequeña que está aquí pegado al perfil. En esta área, ¿ok? Que está aquí, ahí se presenta un fluido viscoso. Y todo lo demás, arriba, de acá, en esta zona, fuera de esa zona que está pegado al cuerpo, todo esto, vamos a tener un fluido sin viscosidad. Y es gracias a esa suposición que podemos estudiar los flujos en aerodinámica, ¿ok? Muchos flujos, solamente esos efectos de las fuerzas de difusión, de fricción, de conductividad térmica, solamente se dan en esta zona, pegados al cuerpo. Pero de ahí hacia arriba, toda esta zona, tenemos y podemos hacer la suposición que estamos tratando con un flujo sin viscosidad, ¿ok? ¿Cómo se le llama a esta zona donde se dan estos efectos? Ya los que llevan mecánica de fluidos ya deben de saber. La capa límite. Correcto. Boundary layer o la capa límite. Solamente ahí es donde va a haber viscosidad. Ojo, no estamos hablando de general, flujos en general. Estamos hablando de los flujos que se presentan en aerodinámica. Y gracias a esa suposición, podemos estudiar en aerodinámica o diseñar los aviones, ¿ok? Gracias a esta suposición de que solamente el flujo viscoso está pegado al cuerpo en la capa límite, ¿ok? Para que no después vayan con su profesor de fluidos y digan que pues todo es así. No, porque pues depende de cada propósito de flujo que se va a manejar, ¿ok? Después vamos a hablar de un flujo incompresible y un flujo compresible. Un flujo incompresible es un flujo en el cual la densidad es constante. Todas las partículas tienen la misma densidad, todas las partículas del aire. ¿Ok? Pero un flujo compresible es en el cual la densidad cambia
punto a punto. Esta partícula tiene una densidad, esta partícula tiene otra, la de acá va a tener otra, la de acá va a tener otra, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Cuál es la regla para saber si estamos tratando con un flujo compresible o incompresible? Todos los flujos arriba de esta velocidad de punto 3 los vamos a tratar como compresibles. Abajo de punto 3 van a ser incompresibles. Tenemos aquí el número de Mach y también en metros por segundo. Todas las velocidades o todos los flujos que viajen a menos de punto 3 o a menos de 100 metros por segundo van a ser incompresibles. ¿Ok? Esa es la regla de dedo para saber cuándo estamos lidiando con un flujo compresible o un flujo incompresible. ¿Qué nos deja esto? Pues la realidad es de que todos los flujos, la mayoría de las aplicaciones, la velocidad es mayor a punto 3. Entonces, el flujo es compresible. ¿Ok? Aquí tenemos diferentes efectos que se forman por ese flujo compresible, como por ejemplo las ondas de choque, turbulencia, toda la turbulencia que está formando aquí. Tenemos estas ondas de choque oblicuas que se están formando aquí en el cuerpo y son fenómenos de dinámica de gases y de flujo compresible. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bien. Después vamos al otro tipo de flujo. El otro tipo de flujo, aquí tenemos, bueno, antes de pasar a él, tenemos los rangos, recuerden, es importante que ya también esto se lo sepan. Cualquier persona que quiera adentrarse en el campo aeroespacial, estos rangos del número de Mach ya deben de estar en su cabeza tatuados para siempre ya nada más hablar de subsónico, transónico, hipersónico y ya saber los rangos que estamos trabajando. Y tenemos aquí diferentes fenómenos que se presentan a diferentes velocidades de vuelo. Tenemos un flujo subsónico. Un flujo subsónico, pues, es el que tiene velocidad menor a 0.8 de Mach. Y vemos cómo el flujo, pues, va bien pegadito al perfil aerodinámico. Es un flujo estable que va bien pegadito, que no tiene ningún otro fenómeno presente en él. Después pasamos a un flujo transónico, empezamos a elevar la velocidad. El flujo transónico es de 0.8 a 1, a 1.2 más o menos. Y esto es algo muy importante que se empieza a presentar aquí en el perfil. El flujo, efectivamente, pues es subsónico, porque es menor a 1, pero no así esta zona que se forma aquí en la superficie superior y en la superficie inferior del perfil. Estas dos zonas van a tener velocidades supersónicas, ¿ok? Y esto presenta una complejidad para poder estudiar este flujo, porque tenemos ecuaciones elípticas, que son las que presentan flujo subsónico, con ecuaciones diferenciales hiperbólicas, que son las que presentan el flujo supersónico. Estoy hablando de ecuaciones diferenciales para poder modelar el flujo, ¿ok? Pero en pocas palabras, tenemos un flujo supersónico inmerso en un flujo subsónico. Y eso, pues, presenta muchas inestabilidades. También puede presentar que el perfil tenga diferentes fuerzas, momentos que se presenten ahí, porque estamos teniendo esta zona de flujo supersónico aquí en estas dos partes del perfil, ¿ok? Esto, pues, es inaceptable. Hasta ahorita no se ha podido diseñar un avión que vuele en estos rangos, ¿ok? Muchos pasan luego directamente de 0.8, 0.85, se van hasta 1.2, porque volar aquí, en este rango, representa muchas inestabilidades. Después, ¿qué pasa si aumentamos el número de Mach aún más? Tenemos el perfil y vamos a ver cómo
se va a formar una onda de choque por frente del perfil y vamos a tener diferentes flujos también. La onda de choque hace que la velocidad disminuya y tenemos un número de Mach subsónico en esta zona. Luego se vuelve a acelerar el número de Mach y tenemos al final todas estas ondas de choque en el borde de salida. ¿Ok? Tenemos flujo supersónico alto, donde formamos las diferentes ondas de choque y el flujo, pues, se acelera por estas ondas de choque. Estas ondas de choque son diferentes a esta, que desacelera el flujo. Esta las puede acelerar y es por eso que tenemos todavía aún más flujos supersónicos aquí en la superficie del perfil o del objeto que está inmerso en el flujo. Y el último, pues es la velocidad hipersónica. Y aquí tenemos fenómenos mucho más complejos donde hay un intercambio de calor, una interacción química de reacciones donde se disocian los elementos. ¿Qué es disociar? Se dividen los elementos de la atmósfera, del aire. Ya el oxígeno o el nitrógeno o los diferentes gases nobles se empiezan a disociar, se empiezan a formar diferentes elementos por esa disociación y nos estamos enfrentando a temperaturas muy altas. Estas ondas de choque que crean aquí, esta disociación que tenemos de los elementos y tenemos también pues interacciones altas viscosas, mucha viscosidad aquí en este flujo, ¿ok? Sé que a lo mejor ahorita pues no es ni el momento ni el tiempo suficiente para poder a esto verlo a fondo, pero simplemente lo que nos tenemos que llevar aquí es acordarnos los diferentes fenómenos que se presentan cuando estamos volando a diferentes velocidades, ¿ok? ¿Alguna pregunta? De momento no. Ok, chicos. Entonces, vamos a terminar aquí. La clase que viene, el próximo miércoles, ya vamos a poder dar cierre y ver cómo la aerodinámica es un estudio de todos los flujos que hablamos. Cómo dentro de los flujos continuos podemos tener flujos viscosos, flujos sin viscosidad. Estos flujos pues pueden ser a su vez incompresibles y compresibles y a su vez se pueden dividir en todos estos tipos de flujos. Entonces, la aerodinámica pues no es un tema sencillo, no es un tema que toda la gente maneja porque tiene toda esta complejidad. Poder entender todos estos flujos y todos los fenómenos físicos, dinámicos, los fenómenos de temperatura, termodinámicos, etcétera, etcétera, que se están presentando en cada uno de ellos. ¿Ok? Bien, entonces, la próxima clase nos vemos el próximo miércoles. El video va a estar también ahí en el Google Classroom. Y pues cualquier duda que tengan, pues podemos ahí hacerla a través del Google Classroom o también a través de mi correo y eso. Entonces, que estén muy bien, chicos, y nos vemos el próximo miércoles. Que tengan buena tarde. Igualmente, profesor. Gracias, profe, igualmente. nada más una Gracias, profe, pregunta. igualmente. Que estén bien.